mejor dicho, más mejor. No puedo hablar malas palabras. Estamos en el tratamiento, me parece. ¿Empezamos o no? Formas clínicas. Formas clínicas. Creo que ya habíamos pasado aquí tipo etiológico. No, Formas clínicas. Ya. Muy bien. Vamos a ver si podemos terminar. Si quieren apagar este lado de las luces, también se vería mejor. Formas clínicas de hipertensión arterial. Ya dijimos que la hipertensión arterial sistémica, solamente la de allá la hipertensión arterial es una sola, ¿no? Dividida en dos causas. Hipertensión genética primaria y la hipertensión secundaria. Estas son las causas de la hipertensión desde el punto de vista etiológico. La otra clasificación es de acuerdo a los niveles de presión. Y la otra clasificación que yo les he dado es de acuerdo a qué presión está alta en algún momento. Si es la sistólica o si es la diastólica. Porque no siempre están las dos. Pero cuando uno dice, tiene presión alta, uno piensa, las dos debe estar alta. Debe estar una sola. Entonces, cuando una de las dos está sola, debe decir, tiene una hipertensión sistólica o tiene una hipertensión diastólica. Y luego hay variaciones dentro de la evolución de la hipertensión, así como la hipertensión maligna, que dijimos que es una hipertensión acelerada y por consiguiente es una hipertensión donde los niveles son bastante elevados, ocasiona mayor deterioro del sistema cardiovascular y más rápido y del tejido blanco, especialmente de ojos y riñones. Cuando en el sentido del tratamiento principalmente, es importante ver las formas clínicas en el sentido de que se debe hacer la diferencia por el riesgo. Ahora, con el grupo que estaba, por ejemplo, vimos una paciente que tenía 240 por 120. En otras circunstancias, o alguien que no tiene experiencia, la pone más nerviosa la paciente, le dice, uy, urgente, ahorita hay que hacer un tratamiento, y la echa en la cama, le dice, no se mueva, no diga nada, no. Eso no se hace. Al principio todos estos pacientes, cuando, aunque no sientan nada, le toman la presión que está así, por ejemplo, en la casa, inmediatamente al médico. Está bien que le llegue, pero no de emergencia, y el médico de emergencia le pone algún medicamento sublingual. No existe medicamento sublingual en este momento. Antes, el medicamento ideal sublingual era el nifedipino, que venía en gotas. Era excelente, pero hay muchos riesgos de bajar la presión de golpe. Y no solamente eso. Al bajar la presión bruscamente, se puede producir isquemia cerebral o isquemia cardíaca, dependiendo del paciente. ¿Y qué beneficio nos trae bajar la presión rápido? Si el paciente está estable. Estoy hablando de las crisis hipertensivas con emergencia o urgencia, eso es otra cosa. En esos casos sí hay que actuar. Y tampoco se debe bajar la presión inmediatamente de 200 y tanto a 120-80, como ustedes dicen que es la presión normal. Ahora en uno de los grupos, ¿de cuánto es la presión normal? 120-80 de nuevo. ¿Cómo es posible si hace 2 días, 3 días hemos hablado de eso ya? Y que siguen sintiendo de 120-80 normal. No puede ser. Entonces, una presión estable, una que sea alta. ¿Cuánto tiempo esa persona estaba con esa hipertensión? Probablemente meses. Y un poquito más, un tiempito más, no hace diferencia. Entonces, le vamos a dar solo 10 grados.
Antes se daba del periférico, como dijimos, después salió del periférico porque aparentemente hubieron algunas situaciones donde hubo isquemia cerebral. Y yo lo usaba, pero eso tenía un protocolo que después se olvidó. He visto recetas de médicos generales que dicen nifedipino en cápsulas, que hay que escucharla, hay que ponerse debajo de la lengua el líquido a la paciente. Y había posible que lo compraban directamente. Eso no se podía hacer. El protocolo, cuando se empezó a usar, yo estaba haciendo la especialidad. Poner 10 gotas que tenía una cápsula. Tomar la presión previamente. Si estaba 180, 110, igual, o más, se le ponía el medicamento. Sí, no. Acá 140, 100 y ya le ponía captopril, por ejemplo. Sin sentido. Entonces, se le ponía el medicamento y cada 10 minutos se le tomaba la presión. Hasta 30 minutos. En 30 minutos ya estaba estable, para que ya se trabajaba mucho. Y se dejaba en reposo para media hora más y se la mandaba. Pero solamente eso, si no se le daba medicación bioral, cuando se cambiaba de todo, a las 4 horas nuevamente la presión estaba alta. ¿Qué posería? No. Entonces, hay que darle bioral. ¿En cuánto tiempo vamos a tener respuesta si es bioral? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué dice usted, señorita? ¿Usted? Pero claro, tiene que razonar en cuánto tiempo se absorben los alimentos. En una hora por lo menos vamos a tener. Solo el alcohol se absorbe parte en el estómago, lo demás intestino delgado. Eso en una hora vamos a tener ya acción del medicamento. General. Entonces, y por supuesto, vamos a tratar de que no baje el golpe. Primero, en general, todo lo que es brusco es traumático. Todo. Si su enamorada le dice, punto final, hasta aquí no quiero saber más de vos, imagínate el trauma que le ocasiona. Se ponen a llorar y a rogar y a arrodillar. ¿No? Pero si le dice, mira, vamos a hablar mañana, tengo que decir algunas cosas, todo eso. Todo lo que es de golpe es traumático en todo sentido. En este caso, con la presión, es traumático, porque fíjense, un organismo acostumbrado, digo, sistema nervioso, corazón, pulmón, riñón, acostumbrado a funcionar con 200 por 110 durante más de un mes, que de golpe le haga 120, 80. Por supuesto que va a sufrir, porque se tiene que adaptar a los diferentes sistemas, que es el sistema cardiovascular. Y se tiene que adaptar. Entonces el organismo no se adapta tan rápido. Fíjense que una anemia, ¿con cuánto se transfunde una anemia? ¿Cuánto de hemoglobina? 5. 10. ¿Quién da más? Con 7. La teoría dice 7 la hemoglobina. Es un parámetro. Hay personas que caminan con 5 de hemoglobina. Pero claro, ha pasado 6 meses, un año, que ha ido poco a poco produciéndose la anemia. Pero si pierde 1 litro, ese paciente puede morirse de golpe. Se muere. Exacto. Porque claro, no pierde solo glóbulo rojo, pierde líquido. Entonces, eso es importante. Entonces, se debe hacer la diferencia por el riesgo. ¿Qué riesgo tiene una persona con esa presión alta? ¿Qué le diré yo a la señora ahora? ¿Siente algo?
pese a que dijimos que no hay signos patognomónicos ni síntomas. Dolor de nuca puede ser porque está preocupada, porque tiene tensiones en la casa. Entonces, no siempre la presión, pero la presión arterial da dolor de nuca. Ese es dolor que también da la presión arterial elevada. Entonces, si estaba así, casi asintomático, aquí voy a hacer bien. Le doy el remedio, le digo no haga eso por eso. 2 días, hay que bajar su presión, tampoco se enoje en lo posible y no podemos rechazar. Tranquilidad y toma los remedios. La veo en 7 días. ¿Cómo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial? Diagnóstico. Midiendo la presión arterial. Tomar la presión arterial de Eso fue lo que dijimos, ¿se recuerdan al principio? Solamente midiendo la presión. Solo simple, entre comillas. Pero todos sabemos medir la presión. Además de que debemos saber, nuestro tensiómetro tiene que estar calibrado. Nuestro estetoscopio tiene que estar en condiciones que nosotros escuchemos los ruidos. El paciente también tiene que estar en una situación donde los valores que saquemos deben ser los más reales. Por supuesto que si el paciente viene grave, digamos, con un dolor en el pecho y viene agitado porque vino rápido, caminó media cuadra, no vamos a esperar 15 minutos a que se tranquilice para tomar la presión, que normalmente se dice con el paciente a tomar la presión, para estar tranquilo, sentado. Inclusive en el internet dice que no esté hablando, que no cruce las piernas, todas esas cosas. Ay, pero es niño. Entonces, no vamos a esperar eso, vamos a tomarle ya, porque tenemos que ser diagnóstico y algo más que no es solo presión arterial. Entonces, hay que tener sentido común, hay que tener criterio. En medicina el criterio es fundamental, porque no lo sabemos todo, ni lo vamos a saber. Y para tener criterio se necesita, sí, tener bases. Como es, ¿cómo hago diagnóstico de hipertensión arterial? Solo tomando la presión. Pero no solamente saber los límites. ¿Qué es la presión sistólica? ¿Por qué se da la presión sistólica? ¿Por qué está alta la presión sistólica? ¿Qué es la presión diastólica? ¿Por qué está baja? Porque hay gente que se pone nerviosa cuando dice, doctor, mi presión, la alta está normal, pero la otra está muy baja. 120, 50. Pero digo, no importa, no tiene nada que ver. En general, si no tiene alguna otra. Entonces, ojalá que capten y no tengan un día bien. A pesar de la clase, ¿cuánto la presión normal? ¿Cuánto la presión normal? Sistólica, bueno, menos de 140 menos. 120, 80, ¿no es? 20 No, entonces, por favor, si salen de aquí, de este curso, pasado conmigo, por lo menos tienen que hacerme el honor de saber los niveles de presión definitivos hasta hoy. No digan, ¿con quién pasó? Con el doctor Ganarilla. ¿Cómo que no va a saber los niveles de presión normales? Bueno, hay que ver entonces, se debe hacer la diferencia por el riesgo. Crisis hipertensiva, urgencia hipertensiva, es normal, estamos bien. Emergencia hipertensiva, después una presión alta, pero asintomática. La necesidad de tratamiento inmediato la da el riesgo. También. Hipertensión maligna acelerada, hipertensión rápidamente progresiva, que produce una arteritis, inflamación de las arterias. Eso es elevada hemorragia y eso retinianos más en hombres.
Se habla también, si hay presión maligna y presión benigna, pero no es tan así, solamente para que pensemos que la hipertensión benigna sería esa que todavía no dio manifestaciones a nivel de órganos altos. Pero no existe hipertensión benigna. En algún momento, con el tiempo, si no se la trata, va a dar trastornos. Tipos etiológicos de la presión, la hipertensión esencial, que se diagnostica por exclusión familiar de la historia familiar. Todas las personas que tienen presión tienen que presentar una presión alta, especialmente si aparecen jóvenes, si sus familiares tienen presión alta, padre, madre, hermanos, tíos. Si tiene alguien en asociación directa, quiere decir que tiene relación con la genética. Entonces, es hipertensión esencial. La hipertensión secundaria puede ser por un problema renal, por patología renal o endocrina, principalmente los dos factores más importantes. En el aspecto del sistema renal se debe a lesiones del parénquima o a lesiones de los vasos. Cualquiera de las dos va a dar un nivel elevado. Y en el aspecto de las glándulas de secreción interna, la hiperfunción córtico-suprarrenal, las suprarrenales, los corticoides, síndrome de Cushing, el uso de corticoides, hiperaldosteronismo primario y feocromocitoma. Hipertensión de la vejez. Se habla de hipertensión de la vejez porque tiene algunas características un poquito diferentes. Nada más, pero es la misma hipertensión. Visten bien ahora un paciente que tenía 64 años, hipertensa, sistólica. Entonces le pregunto a la hija, ¿desde cuándo tiene niveles elevados? Hace unos 5 años, 50 y tantos años. ¿Será cierto? Será cierto. Pero no creo que antes de los 50 haya tenido presión alta, si es que se descubrió porque no tenía alteraciones importantes en el electrocardiograma. Entonces, ¿qué significa eso? Que no es una hipertensión que tiene una relación directa o así, o muy directa con la genética, porque es hipertensión del adulto mayor. ¿Y eso se debe a qué principalmente? A esclerosis en general de los tejidos, endurecimiento de los vasos. ¿Y eso qué produce? El aumento de la presión. ¿Y eso, y por qué aumenta la presión arterial? Que aumenta la resistencia de los vasos. Resistencia periférica aumentada, cantidad de himo. La causa principal de la hipertensión, resistencia periférica aumentada. Entonces, tiene algunas particularidades como el tratamiento principalmente. La prevalencia de la hipertensión mayor de 60 años, aproximadamente el 60%. De 10 personas, 6 son hipertensas. Bastante gente es hipertensa. Entonces, cuando usted ve a un paciente de más de 60 años y le toma la presión, o antes de tomarle, usted ya está pensando que probablemente es hipertensa. Hipertensión sistólica igual o superior a 140 milímetros de mercurio y diastólica igual a 90 milímetros. Quiere decir, en la hipertensión de la vejez, que la característica es que la presión que está elevada es la sistólica. La diastólica es la presión. Hay la pérdida de la elasticidad de los vasos, tratamiento menos agresivo, no comprometer el grupo a órganos vitales. Lo que estábamos hablando. El tratamiento tiene que ser más lento. Un paciente que yo tuve, mayor, le di creo nifedipino y beta-bloqueador. No bajó la presión a 200. Pues la tercera vez que lo vi, ya me enojé. Y le di nifedipino y metildopa, buena dosis. Y le dije que vuelva. Volvió a los 5 días, pero vino en el micro y se perdió, no supo dónde bajarse, porque le bajé mucho la presión. Entonces,
No hay que enojarse, hay que ir poco a poco. Ya, es una experiencia. Yo digo, bueno, esta presión no va a poder conmigo, pero hay que empezar a enojarse. Entonces, primero hay que ver que uno no produzca daño. ¿Qué se llama eso en latín? No sé cuánto, no sé. Muy bien, vamos a ver el tratamiento entonces. Entonces el tratamiento tiene esta característica. La hipertensión generalmente es crónica. Hay hipertensión aguda cuando hay un trastorno emocional. Pero hablando de hipertensión, estoy hablando de patología. Cuando uno hace esfuerzo, cuando uno está enojado, emocionalmente alterado, sube la presión, especialmente en las historias. Cuando alguien está así, venga doctor, tome la presión, ve, está alta. ¿Y qué tratamiento le va a dar? Dice la familia. Nada, señora. Tranquilidad, relájese. Nunca tuvo una presión alta. No tienes otras posibles complicaciones, o que puedan tener otras complicaciones. Eso uno tiene que tratar de controlar. Si es solo presión alta, hay que esperar que baje. No se trata la presión alta circunstancial, se trata la presión alta crónica. Esa es la que se trata, porque esa es la que vamos a hacer. Ahora, una persona con presión normal y que de un momento sube su presión rápidamente, puede tener accidente vascular cerebral. Claro que puede. Raro, pero puede. No, y usted va a decir, mire doctor, usted no le bajó la presión, tuvo accidente vascular cerebral. Bueno, ni modo. No. Puede darlo tranquilizante para que le baje la presión. O por lo menos hágale un diurético. Ya. Eso es lo más práctico. En ampolla para que venga rápido. Porque ahí el tratamiento va a ser rápido, pero le va a sacar volumen. Pero a las 4 horas, otra vez, el medio interno va a equilibrar eso. Y ya le bajó ese ratito. Y después ya toma otra decisión. Entonces, el tratamiento de hipertensión es cuando es crónica. Cualquier tratamiento es correcto si se comprueba su eficacia con mínimos efectos secundarios. Este es un parámetro genérico también. Lo tiene que tener en la cabeza. Cualquier tratamiento es correcto. Todas las hipertensiones se tratan, todas. Hay excepciones, claro. Por ejemplo, hay una persona que tiene 190, 80 y tiene una bradiarritmia de 40 por minuto porque también tiene Chagas. Tiene una miocardiopatía Chagas con un corazón de tamaño normal. Ahora tiene trastorno de conducción, un bloqueo completo. ¿Qué hago? Le bajo la presión y ¿qué va a pasar? Se va a caer porque va a tener 5. Entonces, sí está permanentemente alta y tiende a subir, le bajo, pero no menos de 150. No menos de 150. No hay que bajar mucho. No pretenda bajar a 120, 130. Ya, hay que bajarle un poquito. Entonces, el medicamento ideal para la presión es el medicamento que le baja la presión al paciente las 24 horas del día, que se tome una vez al día, que no tenga problemas colaterales y que no sea caro si lo tiene que comprar. 4 características por lo menos. El objetivo del tratamiento es alcanzar y mantener una presión sistólica de 140 milímetros de mercurio y una diastólica inferior a 90 milímetros de mercurio. Ese es el objetivo. Objetivo básico, ¿no? Porque el objetivo final, o posterior, o inmediato, es evitar los problemas que ocasionan la hipertensión en los órganos algo. Evitar esa complicación.
Tratamiento, medidas generales. Evitar el estrés emocional o ambiental. ¿Será que se puede? Esa es una de las recomendaciones que hacemos la mayoría, los médicos. Evita el estrés, ya yo no la hago así. Ese es el criterio personal. No digo. Digo, trate de evitar. ¿Pero cómo? Si tiene un problema ahí en la casa, pues. Si no, le digo, desestrésese. Respire, camine y haga otras cosas también que la van a relajar. O sea, trate, por supuesto, de no ponerse en una situación que le va a producir más estrés. Porque el estrés no es solamente porque haya la circunstancia, es por el temperamento de la persona. Hay personas con un problema pequeño, lo hacen grande. Y hay personas con problemas grandes, y le dan bola. También influye eso. Entonces yo le digo a la persona, si va a convivir con una situación estresante, trate de evitar que le haga daño. Adáptese, pero no se, digamos, no adopte una posición de debilidad, sino adáptese en el sentido de que póngase como una coraza para que no le haga daño. ¿Ya? Protéjase. Eso. Porque otras personas pensarían, adáptese, que decir, bueno, yo voy a alzar la cabeza y voy a hacer que haga lo que sea conmigo. No, tampoco así. Entonces, para mí lo más importante es desestresarse, dependiendo de las circunstancias. Por supuesto, tratar de evitarlo es bueno, pero no siempre se puede. Restricción moderada de sal, 4 a 6 gramos por día. Dieta hipocalórica para evitar el sobrepeso, porque aumenta los niveles de presión. Reducir la ingesta de grasas saturadas. Ingesta de alcohol inferior a 30 gramos por día. ¿Por qué no dice cero alcohol? Porque hay culturas, los italianos, en todas partes, Brasil, en Argentina, la migración, y otras culturas toman vino todos los días. Una copita de vino, 30 gramos, tolerable. Eso se puede. Pero el problema es que hay personas, especialmente acá, los cruceños, de que toman un vaso y no paran hasta emborracharse y paran en el piso. Estar haciendo vivir a ego o a detener. Ese es el problema. Uno si va con amigos a tomar un traguito, digamos, una cervecita. Tiene inicio, pero no se sabe cuándo va a ser el final. Todavía hay eso, ¿no? Que no debería ser. Cada uno es dueño de su voluntad y de su decisión. Cuando yo estaba estudiando, a veces íbamos a compartir con mis compañeros. Unos 20, nos reuníamos, a compartir, hasta un cigarrito me invitaba y yo me fumé, por sentir nomás el sabor. Y tomar cerveza. Yo me sentía mareado y me iba. Y unas 2 veces me corretearon mis amigos. Por suerte no me alcanzaron. Pero así tiene que ser, ¿no? No que acá es, tiene que pagar. Y otro me tanto, tiene que pagar. Y toman, y bueno, y allá también toman, y vuelven a tomar. ¿Sí? ¿Qué sentido? ¿Dónde está la cabeza? ¿Dónde está la cabeza? Animales irracionales. Irracionales. No deben tomar suficiente poquito de agua. Porque la primera etapa de la parálisis descendente de Jackson, según Litter, donde se elimina el control de la corteza, es la mejor.
es la etapa donde hay la autocrítica se va, pero todavía no sale inconsciente. Entonces uno es más espontáneo. ¿Vale? Hay personas que nunca hablan, empiezan a hablar de todo y cantan y ríen. Hasta ahí está bien, pero más allá. La parálisis descendente de Jackson yo la aprendí en el libro de Litter de farmacología en el tema alcohol. ¿No? Está hermoso y va disminuyendo, va bajando, ¿no? La depresión de la corteza y va bajando. Cuarto grado ya, centros inferiores ya puede morir. Ejercicio físico regular moderado se debe hacer. Si la persona está hipertensa y ustedes la van a controlar y le dicen, vaya a hacer ejercicio, no, que vaya cuando ya esté controlada, porque el ejercicio va a subir la presión. No fumar, porque produce vasoconstricción, contacto aquí. Vamos para frente. Tratamiento farmacológico. Fármacos hipotensores en general, diuréticos, beta bloqueadores, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y antagonista de los receptores de angiotensina, ARA2. Hay otros, como la hidralacina y la metildopa, que no están aquí, que la vamos a ver al final. Pero estos son las cuatro familias de antihipertensivos que usamos en general. Los diuréticos. ¿Qué diurético es el que usamos generalmente en forma crónica para tratar la hipertensión? Las tiazidas. Y la única que hay hasta ahora es la hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida viene con un contenido de 50 miligramos. Generalmente yo no la uso, no uso un comprimido entero. Es difícil que la use como monoterapia. Esa es una modalidad de tratamiento. A mí me gusta hacer monoterapia primero. Pero hay otro criterio que se utiliza y utilizan otros colegas, donde utilizan al mismo tiempo 2 o hasta 3 medicamentos. ¿Pero por qué? Básicamente, porque al usar más de un medicamento, se usa una dosis menor y menor problema colateral. Yo uso monoterapia primero, porque así sé cuál es el efecto de uso de los medicamentos. Y uso la dosis normal y aumento hasta la dosis terapéutica. Si la dosis terapéutica no me da resultado, suspendo, uso otro. Y así, monoterapia, 1, 2, 3. Cuando no me da resultado, ahí hago combinación. Porque si yo le doy 2 o 3 medicamentos, no voy a saber si alguno de ellos está diciendo nada. Porque hay potencia matemática y potencia geométrica. O sea, 2 más 2, 4. Matemática. Pero 2 más 2, 6. Geométricamente se han potencializado. ¿Por qué? Porque el efecto de los dos ha hecho que haya mayor efecto. No se suma el efecto de este con el de este solamente, sino que los dos potenciaron su acción juntos. Entonces yo uso más que todo el diurético para potenciar la acción de los otros antihipertensivos. Y uso un cuarto. Hay medicamentos también que vienen combinados y que tienen con la composición 12.5 miligramos de hidroclorotiazida. Hay otros que tienen hasta 25. Uno de los problemas que ya vamos a ver es la hipopotasemia. Algunos pacientes que toman 1 o hasta medio pueden tener calambre. Y además, cuando hay hipopotasemia, ahora ya no es tanto el problema porque ya no se usa mucho digoxina, pero aún así pueden tener arritmias. Entonces, el máximo efecto 3 semanas. Quiere decir que recién a las 3 semanas vamos a tener el efecto verdadero. ¿Qué efecto vamos a tener de las tiazidas?
A ver si se dan cuenta. ¿Qué son los antihipertensivos en general? Los fármacos vasodilatadores. Todos son vasodilatadores. Entonces, aquí por favor en la cabeza. Todos son vasodilatadores. ¿Cuál es el factor fundamental de la hipertensión? Resistencia periférica aumentada. Entonces nosotros vamos a ir vasodilatando para la resistencia periférica aumentada. Simple, ¿no? Sí. Estaba yo en un congreso en La Paz y una médica, no sé de dónde era, americana, pero dijo que el bloqueador, el atenuador no era vasodilatador. Uy, dije, yo le estoy enseñando mal a mis estudiantes. En un momento de esos le pregunté, yo estuvo cerca de él, pero en el momento en que me iba a contestar, la llamaron. Yo sí me puse a revisar, por supuesto, cómo más baja para disminuir la presión. No hay otra. Todos somos vasodilatadores, pero actúan de manera diferente. Nada más. Claro, los vasodilatadores tienen otra acción también. Disminuyen la fuerza de contracción. Por consiguiente, también disminuyen la presión sistólica. A este paciente, por ejemplo, que le digo que tenía 160, creo, por 80. Pero tenía 68, creo, de frecuencia cardíaca. Le doy un beta-bloqueador. Teóricamente sí. Pero una persona mayor a veces está frágil, baja mucho su frecuencia cardíaca. Y como un paciente ambulatorio, si se le baja mucho y ¡pum! Se cae. Dice, no, le digo más, le digo. Entonces, ¿cuál es el efecto que dice aquí 3 semanas? El efecto vasodilatador del diurético, 3 a 4 semanas. En ese tiempo recién va a hacer todo su efecto. Un medicamento para la presión demora entre 5 a 7 días para hacer todo su efecto. No es inmediato. Inmediato hace efecto. Pero todo su efecto. Ya a los 7 días nosotros tomamos la presión y si el paciente cumplió al pie de la letra y la presión no bajó, el medicamento pierde. Esa es la interpretación que se hace. Efectos secundarios de los diuréticos en general: hipopotasemia, hiperglicemia, intolerancia a la glucosa y hiperlipemia. ¿Cuándo usamos furosemida? Cuando hay edemas por alguna u otra razón, que son edemas crónicos. Ahí podemos usar porque es más potente. O en una emergencia, en una crisis hipertensiva tipo emergencia, digamos, no urgencia. Hasta en urgencia, pero tiene que estar ya en la emergencia del hospital. Pero ahí podemos usar. Si nosotros vemos un paciente en un pueblo, en la calle o en algún lugar que nos llama, no tenemos opción, póngale una furosemida, ven. Es la opción. Hay otro derivado de la SIDA que se llama la metolazona. Se da una sola vez al día también, tiene comprimidos de 2.5 y 5. Me parece que solamente ahora llega de 5 miligramos. Metolazona. Ahora vemos la espironolactona, que es yo llamaba realmente ahorrador de potasio, diurético ahorrador de potasio. Pero es un antagonista de la aldosterona. Bloquea la aldosterona. Hay una elevación del potasio sérico por este bloqueo. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener cuidado de usar? Un paciente diabético que ya se está descompensando, que ya está haciendo algunos problemitas renales. Porque si no, vamos a hacerle una hiperpotasemia. Si el paciente orina bien, tiene cuerpo, no use. Porque además de este medicamento está entre los 4 magníficos ahorita que se usan en la insuficiencia cardíaca, ¿no?
hay un deterioro de la función renal, hay un aumento del contagio sérico y puede haber acidosis metabólica. Uno de los problemas colaterales que tiene la tiroglactona, especialmente en hombres, es la ginecomastia. A los 3 meses aproximadamente de usar más de 50 miligramos, se produce aumento de las mamas en los hombres. Entonces a los hombres no les gusta tener mama grande, de no ser que sea por ejercicio físico. Es incómodo. Así que, por suerte ahora apareció otro medicamento derivado que ya no tiene ese componente, que se llama la eplerenona. Es un poquito más caro y viene en la misma presentación, 25 miligramos y 50 miligramos. La aldosterona viene de 100 también. Se puede usar 100 y se usa una vez al día. ¿Por qué? Porque se mantiene bastante tiempo en sangre. Su efecto, hay otro efecto por lo que se lo usa también ahora, porque disminuye el proceso de fibrosis. ¿Se recuerdan de la angiotensina? La fibrosis disminuye el proceso de fibrosis, por eso se lo usa también la espironolactona. Bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos, segunda familia de apoptoxina. Antagonizan completamente los efectos de la catecolamina sobre los receptores que se sufren y se reacciona. Genérica, ¿no? Disminuyen el gasto cardíaco, disminuyen la resistencia periférica, a nivel riñón inhiben la secreción de renina, no son todos, por ejemplo la atenolol sí. Las terminaciones proganglionares inhiben la secreción de catecolamina. Los receptores beta del sistema nervioso central, como el hipotálamo y el tálamo cerebral, hay disminución de la actividad simpática eferente. Disminuyen todo lo que produce catecolamina. ¿Qué produce? Vasoconstricción y frecuencia cardíaca rápida. Por eso los beta-bloqueadores producen disminución de la frecuencia cardíaca. Contraindicaciones de los beta-bloqueadores de primera generación. ¿Cuáles son? Propranolol y atenolol. Esos no se usan en la insuficiencia cardíaca. Ya vimos que en la insuficiencia cardíaca se usa el carvedilol, que es alfa-beta, es mixto, se usa el bisoprolol, se usa el nebivolol. En hipertensión se pueden usar todos. Pero las contraindicaciones en la insuficiencia cardíaca congestiva, pues, va a empeorar. En la bradicardia, por alguna razón, va a disminuir más la frecuencia cardíaca. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquiera que sea, va a producir broncoconstricción. Y en el bloqueo auriculoventricular total. En esos casos no se debe usar en lo posible. Efectos secundarios pueden provocar hipoglicemia en diabéticos, el uso de hipoglicemia, el atenolol. Puede haber aumento de los triglicéridos y el fenómeno de Raynaud. ¿Qué es el fenómeno de Raynaud? Vasoconstricción periférica. Ventajas de los betabloqueadores: no hay hipotensión postural ni por ejercicio. Esto en los que no son mixtos. Este esquema, en general, ya tiene que ver las particularidades de cada uno de los betabloqueadores, ¿ya? Especialmente de estos está para los betabloqueadores de primera generación. Son cardioprotectores en la isquemia. ¿Por qué? Disminuyen la frecuencia cardíaca, disminuyen la fuerza de contracción, pues gastan menos oxígeno, el miocito.
disminución de la muerte súbita en el infarto. La betalol y carvedilol son betabloqueadores y alfa bloqueadores, son mixtos. Y la betalol casi no hay acá, y el carvedilol de ustedes lo conocen. Puede provocar por esto hipotensión postural, aunque la concentración de alfa bloqueador es menor en el carvedilol. Antagonistas del calcio. Disminuyen el calcio intracelular y vasodilatan. Hay dos tipos. ¿Cuál es su acción sobre el calcio de las paredes de los vasos? Una acción directa. Vasodilatan. Porque el calcio tiende a producir contracción. Aumenta el tono. Entonces hay dos tipos. El primer tipo nifedipino. Junto con el amlodipino. Antes había nitrendipino, ahora ya no hay, pero hay uno que se llama lercanidipino, que ha salido hace unos 6 meses. Entonces, en vez del nitrendipino, voy a poner el lercanidipino. Lercanidipino. Viene con el nombre de Lercaten, de la línea Quinfa, la única empresa que tiene, el único laboratorio que tiene lercanidipino. El lercanidipino viene con de 10 y 20 miligramos y tiene la particularidad, que toma una vez al día, de que no produce tanto edema como produce el amlodipino. Entre los tres, nifedipino, amlodipino y lercanidipino, el lerca produce menos edema. El que más produce edema es el amlodipino, especialmente en personas mayores que no tienen tono muscular. Importante, no afecta la conducción atrioventricular, no disminuye el gasto cardíaco y tienen cierto efecto natriurético, especialmente al principio del tratamiento, aumenta un poquito la dureza. Esto es con los tipos nifedipino. Más bien aumenta la frecuencia cardíaca. Algunas personas pueden provocarle cara roja, ¿no? Y caliente. Eso se veía mucho cuando poníamos sublingual. La gente se sentía con la cara caliente y se ponía roja. Los otros antagonistas del calcio, del tipo verapamilo, que no hay acá y debería haber verapamilo, pero como no hay la empresa era la Esnol la que lo producía, pero no sé si fue absorbida por alguna otra o qué pasó, pero ya no viene local y el contrabando no lo trae, porque no lo usamos. Yo a veces me he traído, 2 veces me he traído, Brasil me he traído, pero ahí tengo, por ejemplo, unas tabletas que ni las usé. Verapamilo y diltiazem, no es que sea lo mismo. El verapamilo, el grupo verapamilo, y además hay un medicamento que se llama verapamilo. Y el diltiazem es otro. El verapamilo tiene los efectos más potentes que el diltiazem. Produce bradicardia, igual que los betabloqueadores, descenso del gasto cardíaco, disminuye el gasto cardíaco, enlentece la conducción AV, produce bradicardia y favorece la intoxicación digitálica como negativo. Cuando hay problemas de asma y uno quiere disminuir la frecuencia cardíaca, no puede usar betabloqueador. Entonces usa verapamilo. Yo uso a veces diltiazem, que no es lo mejor, pero como no tengo otra opción, y hay que usarlo hasta 3 veces al día, y es carito. Efectos secundarios: rubor y edema periférico con el nifedipino y estreñimiento con el verapamilo. Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina IECA. Si ustedes lo conocen, es un medicamento realmente muy utilizado. Son efectivas en concentraciones plasmáticas altas de renina. ¿Por qué? Porque va a inhibir a la enzima de conversión de la angiotensina. Hipertensión, concentración alta de renina hay en la hipertensión vasculorenal, en la hipertensión maligna y en la hipertensión esencial.
Tratamiento IECA, el primer IECA que se conoció fue el captopril, con el nombre de secundario o el nombre comercial de Capoten. Vienen comprimidos de 25 y 50 miligramos. Esto se usó mucho como hipertensivo para bajar la presión de forma rápida, digamos, no voy a decir la crisis, porque presión alta ya le ponían captopril, aunque no sienta nada. Porque no sienta nada relacionado con la hipertensión. Absorción rápida con estómago vacío, efectos secundarios, agranulocitosis, neuropatía membranosa, no neuropatía. El enalapril es el que más se usa actualmente. Captopril la que usamos poco para síntomas crónicos. Lo usan en Brasil y en Venezuela porque su seguro, el SUS de allá, es el que promueve el uso del captopril más barato. El enalapril es el que más se usa en los IECA. Su profármaco tiene su metabolito es activo y viene comprimido de 5, de 10 y de 20 miligramos. El de 10 y el de 20, algunos laboratorios lo traen con diurético, con hidroclorotiazida 12.5. El lisinopril es el tercero de los que tenemos acá. Hay otros, como el ramipril, pero no, casi no hay otro. El lisinopril viene en comprimidos de 10 y de 20. El de 20 viene con hidroclorotiazida 12.5. Nombre comercial del lisinopril, el Acerbil D, la línea Abbott, y me olvido el de la I. ¿Cuál es? Son dos que hay. En enalapril hay un montón. Hay genérico y lisinopril también es un genérico de sí. Lo más antiguo, por ejemplo, era el Lotrial, de la línea Megalatra ahora. Lotrial fue el primero que salió acá. Ha vendido, Dios mío. Después tenemos el Enalap de la línea es una línea conocidísima. Su caja es morada. Tendencia a producir, todos tienen tendencia a producir tos por inhibir el metabolismo de la bradicilina, una inflamación de la garganta. Ese es uno de los problemas más frecuentes. ¿Pero por qué se ve mucho? Porque se usan mucho enalapril. Entonces, cuando usted incluso, vamos a ver en los aradores, también puede, pero más raro. Cuando usted ve a un paciente a los 10 días tenga tos, hay que suspender. No le den jarabecitos y todo eso. Suspendan y cambien. Otros efectos secundarios, fatiga. Esta palabra fatiga, cuando yo la pronuncio o la veo, yo creo que no la entendemos todos como debe ser. ¿Qué es fatiga, compañero? ¿Sí? Fatiga es, vamos a tener cansancio. ¿Qué es fatiga? Puede ser la sensación de falta de aire, palpitaciones. ¿Y por qué no decimos disnea? ¿Es lo mismo? ¿Es sinónimo? Para mí fatiga, porque a veces dice fatiga, disnea o cansancio. ¿Y la fatiga es cansancio? Hay que ver el diccionario también, ¿no? Pero fatiga es fatiga. La mayoría de las personas acá en Santa Cruz, la idiosincrasia es la siguiente. Las personas se ponen nerviosas y respiran con dificultad, por más que no se vuelva grave, están fatigados.
tiene un dolor que lo pone así inquieto, está fatigado. Y así, 3 cosas más o menos se le da el mismo nombre. Para mí fatiga o fatigabilidad es cuando hay un cansancio físico o debilidad general. Cansancio físico o debilidad general, porque no es lo mismo el cansancio de falta de aire que el cansancio físico. Pueden haber los dos, por supuesto, ¿no? Pero el cansancio de falta de aire produce polipnea o taquipnea. El cansancio físico no produce casi eso. Eso es desgaste total, la debilidad de dificultad para caminar, ¿no? Para muchas cosas. Bueno, de esta manera cada uno tiene su criterio y tiene que leer para tener el propio. Dispepsia, exantema, leucopenia y edema neurótico, tendencia a la hiperpotasemia, el uso de los IECA. Y finish no está a la 12, en este caso, pero ya lo vamos a ver ahora en la próxima clase. Los ARA2 son varios. Está el primero, el losartán, que se usa muchísimo. Después tenemos valsartán, candesartán, telmisartán, olmesartán, irbesartán. Son los que más se usan. Y eso es positivo. Porque si yo le pregunto a alguien ¿de qué familia es el telmisartán? Fácil, ¿no? Si yo le pregunto ¿de qué familia es el nebivolol? Beta bloqueador. Para que vean, ustedes tienen ahí un mnemotécnico. Los beta bloqueadores, los AN son árabes y los IL son IECA. Más simple, agua. ¿Alguna pregunta? ¿Doctor? Sí, la hidroclorotiazida, ¿cuál era su efecto? Aparte de vasodilatador, decía hipotencia lo antihipertensivo, ese más sería. La hidroclorotiazida, sí. Potenciar la acción de los antihipertensivos. Yo lo uso así, pero se puede usar solo. Solamente que solo debe usar por lo menos media. ¿Cuándo? Cuando usted tiene, por ejemplo, una presión de 140-95 o de 150-90, cuando es mínima, los mínimos los niveles de presión. Ahí se puede usar solo. Yo generalmente no lo uso, prefiero usar ya un antihipertensivo de los otros, y en el caso, por ejemplo, de que yo use losartán 50 cada 12, tenía 190-100 el paciente y me bajó a 150-90. No le voy a cambiar o le voy a aumentar a 100 y 100. Le doy un diurético para que me potencie y me baje esos 10 milímetros de mercurio. Ahí sería doble. ¿Doble qué? Doble de fármaco. Claro, claro. Pero es muy poco. No es más, si no tienen otra pregunta. Cuando dijimos ya algo del examen, los temas para el primer examen son anatomía funcional, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, exámenes complementarios, fiebre reumática, cardiopatía reumática y estenosis mitral. No es distinto, solamente que la fiebre reumática es una cosa. Si usted tiene fiebre reumática, no siempre va a tener cardiopatía reumática. Puede tener solamente a nivel de articulación. Entonces, fiebre reumática, cardiopatía y estenosis mitral, que ya son valvulopatías. Entonces, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, exámenes complementarios, fiebre reumática, cardiopatía reumática, que es cortico, y estenosis mitral ya un poquito más alto. Hasta ahí damos examen, primer parcial. Juan, ¿todavía tiene alguna fecha? Eso ya lo vamos a ver, tenemos que ir avanzando. No más voy a calcular los tiempos, porque tenemos que dar 2 exámenes. En el segundo parcial
damos insuficiencia mitral, estenosis aórtica, insuficiencia aórtica, cardiopatías, no, todavía. Damos arteriosclerosis, cardiopatía isquémica y Chagas. Eso es lo más resumido, porque el tiempo son, ¿cuántas semanas? 12 semanas, y ahora son 11 semanas. Entonces voy a ver también si necesitamos alguna hora extra. ¿Sí? Muy bien. Ojalá que hayan estado y no se vayan a decir 120, 80.